Bienvenidos a su programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández, un programa digital de Casa María del Caminante de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En nuestro programa tenemos un invitado muy conocedor de este tema. Él es Francisco Galeano, que se encuentra actualmente en la ciudad de Tenjo, en Cundinamarca, Colombia. Bienvenido, Francisco, nuevamente a nuestro programa de Dios y la Ciencia. Muchas gracias, Raúl. Gracias por esta invitación, poder volver a estar ustedes en este programa de Dios y la Ciencia de Casa María del Caminante. Así es, Francisco. Tú nos hablabas dentro de este tema Dios y la Ciencia, inicialmente en alguno de los programas. Ya nuestros nuevos suscriptores pueden dirigirse e inscribirse en Casa María del Caminante, y así ustedes pueden entrar en nuestra programación de Dios y la Ciencia. En el programa inicial hablábamos, o tú hablabas muy bien de lo que ha sido la problemática que se le ha presentado a la juventud, especialmente a la juventud universitaria. Juventud que ha sido utilizada precisamente y llevada a muchos eventos, porque parecería ser que hay una confusión entre lo que es educación y adoctrinación. Eso lo entendí así en el programa anterior. A su vez, en el siguiente programa veíamos las diferentes clases de ciencia. Entonces hoy tenemos otro programa, ¿verdad, Francisco? Sí, pues precisamente hoy, Raúl, vamos a hablar de cómo se está utilizando la ciencia como si fuera una verdad absoluta y definitiva, y se les está enseñando a los jóvenes ideologías que ni siquiera son ciencia, como si fueran verdad, y descartan a Dios y su verdad y lo catalogan de creencia, como si fuera cualquier Dios. Entonces, hoy vamos a ver cómo las ciencias están divididas para que nosotros entendamos realmente cuáles son estas ciencias con las cuales están adoctrinando a los jóvenes y les están enseñando ideologías que ni siquiera son ciencias, sino que son posiciones filosóficas o posiciones políticas, como si fueran una verdad. Pero algo muy importante en este tema, de conocer la división de las ciencias y saber realmente que todas ellas convergen en una sola ciencia, una sola verdad, es entender, la ciencia comienza hoy en día a vislumbrar que comienza a acercarse, a darse cuenta que sí existe un orden preestablecido por Dios. Es decir, la ciencia hoy comienza a darse cuenta que existe la providencia divina. Y hoy vamos a verlo a través de la física, cómo ha descubierto un asombroso equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza que necesariamente tuvo que haber sido el diseño de un creador. Lo que comienza a darse cuenta la comunidad científica es que este universo, esta creación, proviene de Dios, ¿no? De un diseñador de la realidad. Esa es la explicación. Pero entonces, para que entremos a que comprendamos este tema, vamos a ver la división de las ciencias que nos trae Mario Bunge, un gran epistemólogo de América Latina, que nos divide las ciencias. Entonces, estas ciencias, como vemos en este cuadro, unas se dividen en formales, que son la lógica y la matemática, que son las que no podemos ver, pero nosotros idealizamos las cosas y podemos estudiar de esa manera la matemática. Hay otras que se llaman las fácticas. Fáctica quiere decir comprobable. Hay unas que son naturales, otras culturales. Estas naturales, que es como la física, la química, son las que se pueden comprobar en un laboratorio. Pero entre las fácticas hay otras ciencias que, más que ciencias, son cultura. Y es que la cultura precisamente no es algo que se pueda comprobar, sino que la cultura son
censos de las poblaciones, de las personas, y por tanto llegan a crear una economía, llegan a crear una política, un derecho, pero esto realmente se le ha denominado ciencia, pero es más cultural, es un proceso del ser humano de construcción de sus sociedades. Mario Bunge precisamente nos dice que estas ciencias sociales y culturales están más atrasadas que las otras ciencias. ¿Y esto qué significa? Pues que trae un problema grandísimo para la humanidad, porque si las prácticas de la física cuántica ya pueden destruir la bomba atómica, pero esa bomba atómica va a ser utilizada por unas ciencias sociales que están más atrasadas y que todavía están en un orden social de poder y de dominación, entonces pues pueden utilizar mal las ciencias como la física cuántica o la bomba nuclear. La ciencia aplicada la pueden utilizar mal y la pueden utilizar para la destrucción del ser humano. Entonces, hoy en día, pues esas ciencias que son cultura, ciencias sociales, que son realmente no son ciencias sino ideologías, porque no se pueden comprobar, pues son las que están adoctrinando a los jóvenes, diciéndoles que el camino para encontrar un orden social equitativo y justo es a través de la violencia, de la manifestación violenta, del ataque a las iglesias, del ataque a la población civil, de hacer paros armados, de bloquear a la gente. Entonces ellos han tomado como camino para construir una mejor sociedad, atacar los derechos de los demás y pasar por encima de los derechos de los demás. Y eso es lo que estamos viendo en Colombia. Por tanto, eso genera un enfrentamiento contra la fuerza pública que tiene que cuidar el orden de una sociedad. Parece, entonces, perdóname, sí. Francisco, por lo que estás comentando, parecería que le aplicaran la psicología a los jóvenes, entendiendo en ellos que son fáciles de manipular. ¿Es correcto? Exactamente. Son fáciles de manipular y el demonio viene a ser su otra parte, ¿no? Porque el demonio es el que fomenta el odio, el resentimiento, la violencia. Entonces, pues lo que generan es una guerra civil. Generan es un problema social que lleva casi siempre a que suban al poder los dictadores, que van a oprimir al pueblo de una manera ahí sí totalitaria, como Rusia, como China, como Cuba, donde matan miles de personas porque simplemente pues, no están de acuerdo con su mandatario. Entonces, Dios nos presenta otro camino. Dios nos presenta el camino del amor, de las obras de misericordia corporales y físicas, las corporales y las espirituales, para que construyamos un mundo mejor. Y eso se demostró en Europa. Europa se civilizó y trajo la civilización al mundo porque las obras de misericordia, que fueron los hospitales, que fueron las bibliotecas, la educación, los colegios, los orfanatos, los ancianatos, todo producto de la evangelización, fueron los que trajeron la civilización al mundo. Y esa civilización es la que están atacando hoy estos señores que son ateos, que no creen en la providencia divina, sino que creen en la violencia, en pasar por encima de los derechos de los demás, en el odio, supuestamente para construir sociedades más fuertes. Es correcto. Estamos viendo que hay una gran mentira, o sea, que no se está mostrando la verdad. Y precisamente en estos programas lo que queremos es que ustedes en realidad se enteren cuál es la verdad. ¿Verdad? Que también la aprovechan, mentiras que la aprovechan los medios de comunicación y no nos dicen la verdad realmente. Pero sigue, Francisco. Pero hay una gran luz y hay una gran esperanza para la humanidad, porque resulta que la misma ciencia ha descubierto que esta división de las ciencias
realmente no existen en la creación. Es decir, para nosotros los seres humanos tuvimos que dividir la realidad para poderla estudiar y poderla comprender. Pero Dios es una sola verdad. Es decir, todas las ciencias son realmente una sola ciencia, compleja. ¿Qué quiere decir? Que la física cuántica no está separada de la psicología, que la psicología no está separada de la ecología, que la ecología no está separada del orden cosmológico. Una sola verdad. Francisco, disculpa, parece que estamos teniendo una pequeña interferencia ahí. Es decir, a ver, trata nuevamente de hablar, porque teníamos una interferencia o una mala comunicación, pero sigue a ver ahí. Sí, que se me cayó el internet, entonces no sé si ya esté funcionando. Ya está mejor. Estoy en tiempo real. Bueno, explicaba nuevamente. Resulta que hoy la ciencia comienza a vislumbrar que esa división de las ciencias que vimos ahora, que dice Mario Bunge, realmente es una sola ciencia. O sea, la realidad es compleja. Hay una sola verdad que crea toda la realidad. Y esa realidad quiere decir que todo está unido, todo está entrelazado. La ecología con la salud mental, la cosmología, la física, la química, la biología, todas realmente son una sola verdad. Y dentro de esa sola verdad, pues también deben estar las leyes sociales de organización. De ahí que debe existir una moral. Entonces, la moral hace parte de la lógica. Y eso es lo que han querido los ateos sacar de contexto. Quieren decir que no existe Dios, que no hay un orden establecido, que nosotros venimos es del azar, de la casualidad, pero resulta que la ciencia hoy está identificando que nosotros no provenimos de la casualidad ni del azar, sino que provenimos de una fuente que crea la vida. Es una sola fuente, es una sola verdad compleja. Son todas las ciencias, como por decirlo de alguna manera, todas las ciencias son una sola verdad que hace que se vive la vida en el planeta Tierra. Entonces, lo vamos a explicar hoy desde la física. La física encontró un increíble equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza. Existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza, que son la gravedad, la electromagnética, la fuerza débil de los átomos y la fuerza fuerte. No vamos a entrar como en detalle para explicar eso, pero sí les vamos a pasar un videito que nos va a hacer comprender de qué se trata ese ajuste fino, al cual lo han llamado los científicos. Hay un ajuste fino entre las fuerzas del universo para que exista la realidad. Y ese ajuste fino no pudo haber venido de la casualidad, porque es supremamente minucioso, infinitesimal. Entonces, necesariamente tuvo que haber existido un diseñador. Entonces, vamos a ver este video que nos explica qué es el ajuste fino de la realidad y cómo las fuerzas del universo están totalmente equilibradas para que podamos existir y pueda existir el universo. Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física,
interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera 1 parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de 1 parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes de cómo las fuerzas del universo están totalmente equilibradas, para que podamos entender. Imagínense cuántos segundos han pasado desde el Big Bang, la creación del universo. Imagínense que en un solo segundo no existiera ese segundo, pues no existiría nada, estaría todo totalmente desajustado. No podría haber existido vida en el universo. O sea, está infinitesimalmente calculadas las fuerzas del universo para que nosotros podamos existir. Entonces, ¿cuál es la razón más, la mejor razón para entender que todo está calculado de una manera tan minuciosa? Entonces resulta que hasta los científicos ateos, como es Steve Hawking, pues tiene que decir que él está sorprendido con este hallazgo, ¿no? Es un hallazgo impresionante. Entonces, pues eso hace concluir a todos los físicos y a todos los científicos que si todo está calculado de una manera tan infinitesimal, pues tiene que haber necesariamente un diseñador de la realidad. Y si hay un diseñador de la realidad, quiere decir que hay una providencia divina. Si hay una providencia divina, quiere decir que hay un orden creado por Dios anticipadamente. Esto era lo que nos hablaba Jesús. Busquen primero el reino de Dios y el resto se les dará por añadidura, porque su Padre sabe anticipadamente cuáles son sus necesidades. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios acá en la tierra para que encontremos la vida y la vida en abundancia y después la vida eterna. Entonces hoy los físicos se están dando cuenta de eso, ¿no? Entonces dicen, pero es que hay otras razones, pueden existir otras razones para explicar por qué todo está tan infinitesimalmente calculado, porque como la teoría anterior era que veníamos de la casualidad, que la Tierra se había creado por casualidad, que los animales se habían creado por casualidad, que todo era casualidad, pues resulta que ahora
ya se dan cuenta que no pudo haber sido casualidad. Entonces ellos dicen, pues hay tres como causales para que exista semejante orden tan importante, semejante infinitesimal diseño dentro del universo. Entonces dicen, no, es que puede ser que provengamos precisamente de un diseñador de la realidad o de un Dios. Pero la segunda dicen, no, pero es que puede ser que existan muchos universos y nosotros casualmente, por efectos del azar, entonces existimos dentro del que funcionó. Entonces, por eso hablan hoy de multiuniversos. Y hay muchas películas que nos hablan de multiuniversos. Pero es una teoría absurda. ¿Por qué? Porque los multiuniversos no se pueden comprobar ni se pueden medir, o sea, no pueden pertenecer al método científico. Entonces, los que creen en los multiuniversos, pues simple y llanamente tienen fe y creen que puede existir eso. Pero nosotros, los creyentes, sabemos perfectamente que no es que haya muchos multiuniversos, sino que es un creador el que generó la realidad y que hay un orden dentro de esa realidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso tan importante? Pues que hay un orden moral dentro de la realidad. Si vieron esa división de las ciencias donde había lógica y había matemática, que son cosas que no vemos, pues resulta que la moral tampoco la vemos. Pero la moral está dentro de la lógica, dentro de la formal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros actuamos de manera inmoral, causa daños físicos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en lo social y en lo ambiental. Y por lo que nos podemos dar cuenta, en este momento, el mundo actúa de manera inmoral. Es decir, no va de acuerdo a la providencia divina, no va de acuerdo al orden de Dios. ¿Y por qué razón? Porque aquellos que son ateos y que quieren dominar el mundo han dicho que hay que sacar la moral y a Dios de las instituciones, de la educación, del gobierno. ¿Por qué quitan la moral? Para que las personas las puedan adoctrinar y esas personas se conviertan en soldados, se conviertan en asesinos y salgan a hacer lo que están haciendo hoy en Colombia. Utilizar el odio, la violencia, el resentimiento como camino supuestamente para generar un orden social mejor. Pero ¿qué hacen estos poderosos? Utilizan la guerra, la revolución, es la revolución bolchevique, utilizan esta revolución para tomarse el poder. Y cuando se toman el poder, comienzan a bajar la población y comienzan a aniquilar a todos aquellos que no están de acuerdo con ellos y se vuelven unos dictadores, unos reyes absolutos de la realidad, como faraones. Nos devuelven otra vez al pasado. Vuelve a ser el rey romano, vuelve a ser el rey egipcio, vuelve a ser el rey de los chinos, un solo rey dueño de todo, dueño de la vida, y se apoderan de la mente de las personas y a las personas las convierten simplemente en carne y cañón y en súbditos que tienen que obedecer sus órdenes. Francisco, es interesante lo que estás comentando, porque es importante aquí mirar ese aspecto histórico, cuando en realidad vamos a esa profundidad. Yo creo que vamos entendiendo muy bien lo que tú estás diciendo. Efectivamente hay una mente maligna, una mente que se ha creado para hacer el mal. Y si miramos históricamente, eso es lo que ha sucedido. Quizás detrás de muchos poderes económicos, es lo que ha sobresalido, ¿no? Si hay un poder económico, ese poder puede hacer lo que quiera con la población. Y qué mejor aquí que coger a los jóvenes como carne de cañón, buscando la desestabilización de un pueblo. Al crear esto, viene un desorden económico, que es, mi modo de ver, es lo que está existiendo, es lo que quieren hacer. Ellos ya saben ellos tienen ya una agenda especial de cómo actuar. Y por supuesto, como tienen el poder económico, entra ese poder económico a manipular todas estas mentes y por supuesto, no solo las mentes frescas,
que están en la universidad, sino las mentes que no han sido educadas. Entonces, cuando vemos individuos, líderes que están saludando muy, muy afectuosamente a todo el pueblo, que no tiene la menor cultura y no entiende, sino se dejan llevar por todo esto. Exactamente. Y es que no solamente lo vemos en la economía, sino que lo vemos en las artes. Entonces estos señores financian precisamente cantantes que promuevan lo inmoral. O sea, la inmoralidad es la herramienta para que el demonio se tome el mundo. Entonces la inmoralidad la introduce en la ciencia, la introduce en el arte, la introduce en la televisión. Si usted ve todos los programas que ven los niños hoy en día, son unos programas inmorales, donde los héroes matan miles de personas en un solo programa, millones de personas. Entonces, estamos acostumbrándonos a lo inmoral, a ver matanzas, a ver groserías, a ver lo que se sale de tono. Entonces vemos inmoralidad en los dibujitos animados, y eso es lo que utiliza el demonio, y eso es lo que utilizan los poderosos, generar inmoralidad para ellos poder controlar y además enriquecerse, porque sus negocios precisamente son morales. Y si los medios de comunicación, que es lo que ellos utilizan, están concentrados en unas solas familias, con mayor razón pueden hacer y deshacerlo para adoctrinar y seguir adoctrinando no solo a los jóvenes, sino haciendo una adoctrinación en el pueblo, y de ahí crear la destrucción y desestabilización de las naciones. Pero algo importante es que esta nueva hallazgo de la ciencia, que no solamente es a través de la física encontró que necesariamente tiene que existir un creador, no solamente lo encontró la física, sino que lo encontró también la biología, lo encontró la genética, lo encontró la neurología, lo encontró la medicina, la matemática. Todas las ciencias están apuntando a lo mismo. Y como es una avalancha, pues los científicos y aquellos que tienen el poder comienzan a tratar de ocultar esta verdad y a inventar teorías que no tienen ninguna relación con la ciencia para debatir esta realidad. Pero hoy hay una gran esperanza para la humanidad, porque realmente podemos comenzar a comprobar y a darnos cuenta que lo moral hace parte de la salud mental, de la salud física, de la salud social, de la salud ecológica y además de la salud del alma. Entonces, hoy hay una gran esperanza porque la ciencia nos está vislumbrando que existe una verdad y que todos somos uno con esa verdad, y hemos venido de esa verdad, que es Dios, y tenemos que alinearnos con nuestro Creador, con su providencia, para que encontremos realmente la felicidad, porque Dios ya ha creado todo de manera anticipada, porque conoce perfectamente nuestras necesidades. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios primero, para que encontremos realmente un pueblo, un orden social justo y equilibrado, y reestructurar todas esas ciencias culturales que realmente no son ciencias sino ideologías. Es de ahí la importancia que el Papa Juan Pablo II nos decía: hay que evangelizar la cultura, porque evangelizando la cultura vamos a acercar el reino de Dios a la tierra. Lo mismo nos lo dijo Papa Pablo VI. Hay que transformar la cultura porque tenemos que construir la civilización del amor. Y ese es el papel que tenemos los católicos: construir la civilización del amor y no seguir en un mundo de egoísta, capitalista, comunista, que está destruyendo al hombre, a la naturaleza, porque es un orden inmoral, son órdenes inmorales y están destruyendo al ser humano, y sobre todo las almas se están perdiendo, que es lo que nos dice la Virgen. Sabiendo que son ideologías que no han funcionado. Y si vemos lo que está sucediendo con esas ideologías, no es sino irnos aquí a los países vecinos. Veamos qué está pasando en Cuba, qué está pasando en Venezuela. ¿Cómo está la población? La población está cada vez más destruida.
Ellos quieren ocultar la verdad, pero la realidad es otra. La gente padece de hambre, la gente no tiene su propio ser. Y de ahí vienen las confusiones en el hombre y vienen la realidad que tú mencionabas, Francisco, porque viene todo lo que no es de Dios. Así de que muy interesante complejidad, como es el tema de hoy, hay una complejidad de la realidad, pero por otro lado hay una providencia divina. Y te he entendido perfectamente, Francisco, que hay un Dios poderoso al cual debemos de seguir. No hay la menor duda. Si los científicos lo están entendiendo, ¿por qué lo vamos a dudar? Dejémosela a las mentes jóvenes, a las mentes que no están maduras en pensamiento y que son las mentes que ellos están usando, para que ojalá podamos presentarles, como lo mencionas tú, al Señor, para que trabaje en ellos, el Señor en ellos, especialmente en su corazón que está contaminado, que cada día hay necesidad de ir descontaminándolo para darle más cabida y que entre ese Dios todopoderoso. Así es, para eso sirve la oración. Fue muy interesante, Francisco, y tienes que añadir algo más para el programa de hoy, ya que nos queda un minuto, 2 minutos en el programa de hoy. Bien pueda claro que sí. Concluirlo, si quieres. Claro, ¿O tienes algo más? bueno, es importante que comencemos a darnos cuenta que desde las diferentes ciencias se está apuntando a que existe complejidad de la realidad, es decir, a que un creador fue realmente el diseñador de la realidad. Entonces vamos a verlo en el próximo programa desde otra ciencia, vamos a verlo desde la biología, cómo la biología encontró exactamente lo mismo que la física. Muy bien, Francisco. Vamos poco a poco mirando las diferentes ciencias basados en la clasificación que tú nos has mostrado, que nos ha llevado perfectamente. Pues muchas gracias, Francisco, por esta explicación que nos das hoy, que complementa muchísimo nuestros programas anteriores. Para quienes son nuevos y han venido a escuchar hasta hoy este programa, los seguimos invitando para que se unan no solo a esta programación de Dios y la ciencia. Suscríbanse a nuestro canal donde hay una variedad de programas. Si este es el tema que a usted le interesa, ahí van a encontrar diferentes videos que estamos hablando de Dios y la ciencia. Si está para bien el poder colaborar con este programa, con esta programación, déjenoslo saber también si están interesados para nosotros hacerles llegar nuestra información, les contestamos y ver cómo pueden ustedes ser donantes también de Casa María del Caminante. Gracias, Francisco, una vez más. Entonces nos veremos. Estamos haciendo el programa los días jueves, pero ahora tenemos un pequeño cambio en nuestra programación y lo vamos a hacer los días miércoles, ¿correcto? Lo vamos a hacer los días miércoles a las 4 de la tarde, hora de Miami, 3 de la tarde, hora de Colombia. Para todos, muchas gracias y nos veremos en el siguiente capítulo de Dios y la Ciencia.